Estamos en comunicación telefónica con el doctor Pablo Salinas porque está la terna ya lista para que pueda ser elegido el Procurador General de la Penitenciaría de la provincia de Mendoza, Rodrigo. Bueno, el doctor Pablo Salinas formó parte del jurado que tomó los exámenes. Tenemos entendido que había 11 participantes y han quedado elegidos 3. Doctor Salinas, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Queremos preguntarle, bueno, ya está definida la terna, tenemos entendido que se trata del doctor Lucas Lecur, Fabricio Imparado y la licenciada Romina Cucci. Exactamente, se constituyó el tribunal con docentes de derechos humanos, tal como está previsto en la ley 8284, que instituye el Procurador General Penitenciario, que además va a ser el que va a presidir el Comité Local contra la Tortura, porque, bueno, lo que se busca con la Procuración General Penitenciaria, lejos de lo que dicen los medios, que es un discurso que es irreverente hasta el hartazgo, porque le ponen el defensor de los presos, y esto no es así. Lo que busca la figura básicamente es eliminar la tortura en las cárceles, es decir, que se aplique la ley, es decir, que la ley se aplique, pero que no haya un delito internacional como es el de tortura en los establecimientos penitenciarios. El tribunal estuvo conformado por Juan Carlos Blasi, que es titular de la Cátedra de Derechos Humanos de Mar del Plata, la doctora Casabene, que es de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo, y quienes habla, que soy profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Champañán. Y se tomó primero un examen escrito, del cual pasaron solo 5 de los postulantes, y luego un examen oral, del cual pudieron aprobarlo 4, y finalmente de esos 4, conforme a antecedentes y calificaciones de los exámenes, quedó un orden de mérito, que es el que usted ha relatado, que es Lecur, Imparado y Cucci. De entre ellos 3, el gobernador puede elegir uno y enviarlo a la legislatura para que sea aprobado. El gobernador elige independientemente del orden de mérito, elige uno de los 3, ¿correcto? Sí, no tiene, digamos, podría ser que relegue esa facultad y elija el primero, en este caso a Lecur, pero también podría ser que elija a la licenciada Cucci en tercer lugar, es decir, o a Imparado, que está en el segundo. Es decir, no, él tiene la facultad otorgada por la ley de elegir a uno de los 3. Lo que sí está claro es que cualquiera de los 3 que sea va a ser un excelente procurador, porque justamente han dado un examen, todos los participantes han tenido una calidad y una formación enorme, así que cualquiera de los 3 que sea, seguramente me atrevo a decir que va a ser un excelente funcionario, ¿no? En lo operativo, doctor Salinas, ¿cómo funciona la figura del procurador penitenciario? ¿Tiene autarquía? ¿Va a tener una oficina, gente a cargo? ¿Cómo sería? Bueno, básicamente a nivel nacional ya existe la figura del procurador penitenciario, que es el doctor Muñolo, que hace poco estuvo por la provincia también monitoreando todo este proceso, porque para la Procuración Nacional es fundamental que también se instituyan procuraciones en las provincias, y tiene, por supuesto, muchísimas facultades otorgadas por la ley. Puede designar un procurador adjunto, puede designar un secretario, tiene que tener prevista una partida presupuestaria, pero bueno, más allá de que si luego se le da o no presupuesto, o hasta qué punto se lo quiere limitar políticamente otorgándole o no recursos, esto seguramente va a caer en saco roto, porque las facultades que tiene el procurador son muy amplias. Entonces, aunque se le pretenda dar poco presupuesto o tratar de reducir su actuación, siempre la ley le ha otorgado facultad de requerir informes y de realizar denuncias que lo van a convertir necesariamente en una figura institucional muy fuerte en la provincia. Doctor Salinas, Pablo Ortiz lo saluda, muy buenos días. Buenos días. Usted recién comentaba una suerte de distintos exámenes que estos abogados van sorteando. Quería saber más o menos cuáles son los ejes o los lineamientos sobre los cuales se evalúan. Bueno, en el examen escrito se tomaron 3 casos de situaciones que se podían dar dentro de la penitenciaría, referidas sobre todo al delito de tortura, máxime teniendo en cuenta que existe una causa sobre torturas en la cárcel en Mendoza, que es famosa en el mundo, ¿no? Que fueron los videos
que acompañó la asociación SUMEC con penitenciarios castigando a las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, una vez que se les da caso, ellos debían decir qué medidas iban a tomar, cómo iban a preservar la prueba, cómo iban a investigar el accionar de los funcionarios públicos involucrados y cómo iban a enfrentar esa situación dentro de la cárcel. Ese era el examen, además qué instrumentos internacionales y qué leyes iban a utilizar, qué precedentes iban a utilizar, con qué organismos a nivel nacional se iban a vincular para poder llevar adelante esas denuncias. Luego los que pasaban este examen escrito, donde los que pasaron demostraron un acabado conocimiento de la normativa nacional e internacional y de los tratados, y además del manejo y del el modo de preservar pruebas, pasaban un examen oral donde se les preguntaba básicamente cómo era la figura instituida en la ley y qué facultades tenía, algo que usted me acaba de preguntar Rodrigo hace poquito. Es decir, un poco lo que se intentaba buscar era que conocieran la ley provincial, que manejaran todas las facultades, que conocieran las facultades que le otorga esta ley, y finalmente luego se analizaban sus antecedentes, donde por ejemplo tenía asignado una grilla de puntaje, el título de magíster, el título de doctor, los títulos de grado tenían el mismo puntaje, y bueno, y ahí queda la terna, ¿no? Lecure es magíster y tiene más antecedentes académicos y sacó mejores puntajes en los exámenes, ¿no? Doctor, para terminar, este examen y esta elección de esta terna se da en un momento particular. En la provincia de Mendoza esta semana se va a tratar en la legislatura en particular el proyecto de la ley conocida como Petri, que lo que hace es restringir las salidas transitorias y que se cree, ya lo han advertido distintos funcionarios del mismo gobierno de Mendoza, va a generar una mayor cantidad de detenidos y una mayor conflictividad al interior de los penales provinciales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mire, hay un especialista en esto, Neil Christie, que dice que la violencia institucional genera mayor violencia social, y bueno, desgraciadamente lo que está pasando en Mendoza le está dando la razón a este especialista en criminología, ¿no? El tema de seguir utilizando la violencia o digamos, tomarse del discurso del autoritarismo cool, como le llama el doctor Zaffaroni. El autoritarismo cool es decir un discurso que la gente cree que es correcto o que la gente compra mecánicamente, porque recordemos que el tema de la mano dura no es algo nuevo, digamos, hace 30 años, desde la dictadura militar para acá, la gente o gran parte de la sociedad compra, es decir, se cree o se pretende hacer creer que con una modificación legislativa se va a resolver un problema social, es decir, se pretende hacer creer que modificando leyes penales o utilizando el derecho penal se va a resolver un problema social, algo que tanto penalistas y criminólogos de izquierda y derecha han rechazado. El mismo, que es un penalista de reconocida trayectoria conservadora, siempre ha dicho que dar mano al derecho penal para resolver problemas sociales es una falacia y es en definitiva mentirle a la sociedad, porque de última también lo que hay que decir es que si los problemas de esta índole, o sea, si la violencia se resolviera modificando una ley, seguramente se hubiera resuelto el problema de la violencia cuando se aprobaron las leyes Blum en el 2003, y sin embargo, lejos de resolverse, la violencia se multiplicó y creció métricamente, es decir, a mayor violencia institucional se repercutió en mayor violencia social. Es decir, no creo y no creo nunca en el derecho penal como el modo de resolver los problemas y los conflictos de violencia social, y no lo creo ni para estos casos, ni lo creo tampoco para ningún tipo de caso de aumento de penas. Me parece que no tienen que ver con las causas del problema